Personalmente me dejó bastante sorprendida. Esperemos que hoy quien nos va a acompañar, que es justamente el director del sector de empresas en el BPS, nos pueda echar más luz sobre esto que a priori es como un titular que de verdad genera mucha curiosidad, porque estamos hablando de que un director de BPS, insisto, nuestro invitado que viene en representación del sector empresas, denuncia ante Fiscalía al presidente del BPS por abuso de funciones. A ver de qué se trata esto. Veamos la crónica de Telemundo. Las denuncias que realizó Pereira, director en el BPS en representación de los empresarios, contra autoridades del BPS, es motivada por irregularidades en complejos habitacionales de Maldonado. Según explicó su abogado, cuando llegan los expedientes para la revocación de adjudicaciones a 3 usuarios de viviendas, investigaron y constataron irregularidades. Advertimos que había algunas irregularidades en el trámite y en particular en lo que tiene que ver con la participación de la gerenta de la unidad descentralizada de Maldonado. Entendemos que se utilizó la maquinaria de BPS a sus fines personales, hay una cuestión política. Explicó que agotadas las instancias internas del BPS, decidieron hacer la denuncia ante Fiscalía. Entendemos que hay muchas irregularidades. Desde el punto de vista administrativo, no tenemos duda, y tenemos indicios y ciertos elementos de prueba como para que Fiscalía investigue. Uno de los elementos que nosotros recabamos es que la gerenta tiene una participación, una militancia política partidaria en el departamento de Maldonado, y lo que vimos era que había una persecución contra uno de estos señores denunciados y que se le revocó la adjudicación por el rol que ocupa como representante de los usuarios en ACE en el departamento. Pereira denunció al presidente y al secretario general del BPS por abuso de funciones y por este mismo delito se denunció también a la gerenta de la unidad descentralizada de Maldonado, además a un asistente social por el delito de omisión de los deberes del funcionario público. Bien, bienvenido. ¿Cómo le va? Nos está acompañando José Pereira, entonces, como les decíamos, el director por las empresas dentro de lo que es el BPS. Antes de ir al tema específico, ¿podría antes hacernos una puesta a punto de lo que son estos complejos habitacionales del BPS en cuestión? Bueno, muy buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos está mirando y bueno, a la gente que está trabajando hoy acá. Para nosotros el tema de los complejos son complejos soluciones que se le dan habitacionales a gente que evidentemente tiene las jubilaciones más magras de las que se cobra por parte del BPS. O sea que estamos hablando de jubilaciones. Califican determinadas personas en determinada situación. Es así. El Estado da una solución habitacional a aquella persona que no puede obtenerla y sobre todo y que está en una edad avanzada o jubilada. En estas condiciones se aloja un montón de gente que conviven de alguna manera y el organismo, por lo menos lo que hemos visto nosotros de los últimos tiempos o lo que hemos visto de estos 2 años que nosotros estamos, es gente que convive allí donde además hay una participación de funcionarios, en este caso asistentes sociales que deberían participar de la vida común que se va generando en el complejo y a su vez empresas contratadas de tipo administradoras, de tipo de mantenimiento, etcétera, ¿no? En esas situaciones que se dan. Muchas veces lo que nosotros vemos es que o por lo menos lo que hemos detectado en este tiempo, cuando nosotros hacemos gira, hay un empresario del litoral que en una reunión cuando nosotros habíamos ganado las elecciones como representante de los empresarios nos decía, usted no deje que nadie le cuente, recorra y anda, porque las cosas se ven diferentes si uno ve lo que pasa. Y creo que es una forma que nosotros tratamos de imponer. La mitad del tiempo estamos en la capital del país y la mitad del tiempo estamos tratando de recorrer el interior y vamos a estos complejos, tratamos de tener un mano a mano permanente, no solamente en el caso directamente de las recorridas, sino muchas veces en el expediente, ¿no? A veces nos llegan expedientes para tratar en directorio, como es este caso puntual, donde se revoca
la solución habitacional a 3, en este caso a 3 adjudicatarios, en realidad eran 4 porque había uno que era ¿Que pareja. eran adjudicatarios por primera vez o que No, ya tenían tiempo. o sea, se renueva? ¿Hay que renovarlas? No, es hasta que la persona fallece o termina un residencial. Ah. Y en ese contexto, bueno, hemos visto algunos casos de revocación que nosotros, cuando llegamos al lugar, el expediente no coincide con la realidad que nosotros vemos. O sea, la excusa o la explicación del por qué se revoca no condice con la realidad. ¿Es eso? Claro, el expediente, uno tiene, para que entienda la gente que nos está mirando, el directorio se reúne una vez por semana, ¿no? Todos los miércoles de mañana de mañana tenemos una reunión temprano. En ella se analizan expedientes, va entre, yo qué sé, 70 y algo de expedientes, 40 cuando la semana viene floja. Generalmente son casos de empresas, trabajadores, la mayoría de jubilados o pensiones por invalidez o lo que sea que el EPS no las adjudica o que está en proceso y que tiene que tomar la última decisión, después de todos los procesos dentro del organismo, el directorio. Esto conlleva que el equipo que nosotros tenemos de funcionarios de EPS y asesores externos nos reunamos a estudiar los casos. Y en este caso nos llega una situación en que se va a revocar, digamos, esas viviendas, que esta gente iba a ser desalojada. Analizamos, si bien yo vivo en Maldonado, estoy los fines de semana, quería ir además con un equipo, con el equipo de EPS, teníamos en un tiempo justamente una recorrida por el departamento, pedimos que se aplazara el tratamiento de estos temas, un tiempo para que para eso estudiarlo, para estudiarlo, pero además para que se diera que nosotros fuéramos al lugar. Fuimos con 2 funcionarios del organismo, 2 funcionarios que tienen muchos años en el organismo. Golpeamos puerta por puerta en el edificio, estuvimos prácticamente 2 días en el edificio y cuando lo que veíamos en el papel no coincidía con la realidad, planteamos en el directorio que se investigara, se nos dice que se va a investigar. Pasan unos 6 meses, el expediente vuelve otra vez a tratarse, con una respuesta de los servicios diciendo, bueno, la situación sigue incambiada, aconsejamos que se desaloje. Y ahí, bueno, fue cuando de alguna manera lo planteamos en el directorio y dijimos algo que claramente no se está acostumbrado, que era, pedimos por favor que se investigue, porque en caso de no investigar no me va a quedar otra que ir a la justicia, porque a nuestro entender acá hay procedimientos que no van con el buen funcionar de un organismo. Yo no sé hasta dónde usted puede o no transmitirnos y explicitar un poco más de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué decía el expediente que planteaba o sugería el desalojo? ¿Qué vieron ustedes como contrapartida de lo que dice el expediente? Bueno, el expediente de alguna manera manifestaba, cuando uno leía el expediente, yo recuerdo que cuando se lee el expediente nosotros tenemos la mitad del equipo plantea, bueno, ya está, no hay nada para defender acá. Sí, hay que desalojar. Hay que desalojar, sí. Eran denuncias. ¿Pero qué eran las denuncias? Algunas denuncias muy graves, bueno, algunas denuncias de por ejemplo, de que uno de los actores había manoseado en el ascensor el nieto de una conviviente, para ir a un extremo. Sí. Otro que tenía un montón de denuncias de todo tipo, que no estaba muy claro por qué. Otro de que se había encontrado a uno de estas personas trabajando, o sea, algo que no podía hacer, ¿no? Claro, porque ahora después le voy a preguntar cuáles son exactamente las condiciones como para acceder a una de esas viviendas. Y pero... tener una jubilación mínima. ¿Y no estar trabajando? Y claro. No, bueno, porque hoy look mediante se puede trabajar en algunas cosas, ¿no? No, pero bueno, estamos hablando de para tener... Que a ver, es muy difícil, y esto lo digo, con jubilaciones por debajo del salario mínimo y con estas edades... edades que son a partir de los... Y no, pero estamos hablando de gente que gasta la mitad de la jubilación prácticamente en medicamentos. Sí, exacto.
Entonces, a veces uno cuando va a esos lugares se da cuenta que hay muchas cosas. Un día a mí me pasó, yo estando en uno de estos complejos, había una reunión y fue en Cerro Largo. Y se paró un señor, se pusieron todos a hablar y yo estaba con los funcionarios de BPS de recorrida. Ahí había un exdirector del BPS que ayudaba ahí. Y me acuerdo que se paró un veterano y me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos una edad que ya ya peleamos. Entonces, muchas veces se hacen lo vivo con nosotros y quedamos olvidados porque ya peleamos. Claro. Y es otro de los temas por los cuales también hacemos la denuncia. Ojo, es un acto de mucho dolor también, ¿no? Yo incluso el viernes estábamos de recorrida por San José y ya el día no me levanté, porque en realidad termina siendo un acto no hay otra. Lo planteamos en directorio. Cuando ustedes plantean, ¿por qué no van e investigan? Que es una suerte de manera no explícita de decir, che, miren que nos dimos cuenta que no es así, no me hagan ir a la justicia, vayan y hagan otro informe. Bueno, que el expediente daba cuenta de todas esas cosas. Cuando ustedes van al lugar, ni había un señor toqueteando nietos, ni había... ¿qué otras cosas es que había denunciado? A ver, en el equipo se parte, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de buscar, además, en el trabajo del equipo, tenemos funcionarios de BPS, nosotros no tenemos ningún pase en comisión, algo que hemos mencionado alguna vez que hemos venido acá. Sí. Es una crítica que tenemos contra el sistema. En el sector privado, nosotros no nos prestamos un funcionario y lo seguimos pagando, ¿no? Sí. Nosotros no votamos en el directorio ni pase en comisión ni tenemos. Pero los mismos funcionarios que van e investigaban a nombre suyo, ¿fueron los que hicieron ese expediente? No. No. Ah, está. No, esos son los servicios del BPS. Nosotros elegimos personal hicimos un llamado dentro del BPS con ciertas características y tomamos personal del BPS. En esas condiciones nosotros tenemos un equipo y asesores externos, que muchas veces la idea justamente de ver ideas, a ver, el funcionario del BPS muchas veces, sobre todo cuando empiezan a trabajar con nosotros, tienen el tema de la camiseta puesta de alguna manera, de decir, no, acá nadie se equivoca, acá esto es todo así, no pasa nada, que por suerte lo van, se van transformando rápidamente en críticos del propio sistema, y es algo que nos enorgullece. Y de la parte del equipo que tenemos de asesores externos, se genera eso de decir, bueno, pero vamos a ver. Entonces, cuando llegamos al lugar, lo que vimos era, al principio empezamos a subir el edificio, y el primero que nos encontramos era uno de los denunciados, supuestamente que no podía convivir por los demás, y estaba tomando mate y café con la vecina de su piso. El primer indicio, dijimos, bueno, esto es raro. Sí. No es lo que... alguien que se lleva mal con todo el mundo... ¿Había una orden judicial? No. Las famosas denuncias que decían que... No había una denuncia policial tampoco. No. Qué raro. O sea, que fue todo de palabra. Pasado 3 años. Era lo que decía nuestro asesor legal, que recién lo vieron Andrés, decía, está bien todo lo que hay, pero ¿cuál es la prueba? Pues estamos diciendo a la gente para sacarla. Sí, pero también usted habló que el expediente hablaba de otro que había tenido muchas denuncias. Bien, ahora llego ahí. Sí. Cuando llegamos ahí a una parte del edificio, encontramos la señora de las denuncias, ingresamos tenía todo, me acuerdo que cerrojos, no era una persona que estuviera muy cómoda con nuestra visita, lloraba, que pedía traslado y no se lo daban, que se quería ir, que no estaba cómoda ella en el lugar. Sí. Y nos muestra las denuncias. Las denuncias decían que era por ruidos molestos y denunciaba a la persona de arriba. Y ahí empiezan nuestras dudas, porque el principio de las denuncias, que eran policiales y por ruido molesto, decían, a pedido de la gerente, del asistente social, realizo tal y cual. Así empezaban las denuncias que nos muestra. A pedido de una gerenta. Sí, a pedido de la gerente. A ver. No era a pedido del vecino, a pedido del piso de arriba. Supongo que le dirían, tiene problemas con el vecino, denuncie. A ver, yo no quiero ir a siguientes pasos. Sí, está bien. Pero después subimos a ver a esta persona, que era la que estaba justamente arriba. La que sería la primera víctima de los ruidos molestos. Pero golpeando en el resto del edificio, nos encontrábamos con un tema. ¿Hay ruidos molestos? Sí. No, ruidos molestos, no. Hubo un problema hace un tiempo, porque hubo un problema en ese edificio hace un tiempo,
que tuvo intervención policial, esto, lo otro, pero nada que ver con esto. Había. Perfecto, no hay ruido molesto. Entonces, la única que tiene ruido molesto, cuando llegamos a esta persona, golpeamos, atiende una persona de bastón, con EPOC, abre la puerta y nos dice, medio emocionado, bueno, ustedes son del EPS, bueno, sí, me van a echar. Usted vive solo, no vivo con mi esposa. ¿Dónde está su esposa? No, mi esposa está en el Pereira Rosell internada. Perfecto. Usted le da por escuchar música, a veces yo qué sé, la gente, no escuchó música, esto, lo otro. Nos hablaba que estaba preocupado por la señora que estaba acá en el Pereira Rosell, tuvimos una charla. Él, evidentemente, esa sensación de qué va a pasar de mí si me voy de acá, que esto, que lo otro. Perfecto. Al tiempo fuimos al Pereira Rosell, estuvimos, le preguntábamos a los enfermeros si era gente que tenía muchas visitas, gente sola, ¿tá? Era lo que nos decían los médicos y las enfermeras que nos atendieron. Ya estaba en intermedio, esta persona después termina falleciendo, ¿no? Al otro día ahí paramos, porque ya estábamos en la mitad del edificio, porque hay un tema también, hay gente que a veces necesita contar cosas y hablar un buen rato, y eso necesita una extensión. Al otro día de mañana temprano llegamos y llegamos al del último piso. Ahí era para nosotros alguien que tenía algunas denuncias que cuando uno veía el expediente era como el monstruo, ¿no? En un ascensor había como... El manoteador. Claro, manocero, como que había... Y nos encontramos con una persona indignada, muy emocionada. Nos transmitía que tenía, no me acuerdo, 13 nietos, que lo que le había pasado era inexplicable, y que la causa estaba archivada, no podía ser parte. Pero además aducía persecución. ¿Por qué razón? Y él decía por persecución, a ver, para empezar, gente, quien ha vivido y que nos está mirando, que ha vivido algún tipo de injusticia en lo personal, le cuesta a uno, lo primero que vimos, y eso le cuesta defenderse uno mismo. Le cuesta contar, era alguien que nos hablaba de un montón de cosas, pero le cuesta contar. Ellos dicen que se presentaron al principio, que hubo como una disputa electoral del complejo, y que en esa disputa electoral llevó a una confrontación entre sectores que ellos hicieron denuncias de la empresa de limpieza, que como que llevaban un montón de actividades dentro del complejo y que la causa estaba archivada. Le digo, bueno, si la causa suya, esta que dicen, está archivada, démela. Nosotros quisimos hablar con la denunciante los 2 días, Sí. en este caso, y con esta segunda denunciante no tuvimos suerte. Pero la causa está archivada. Lo grave de todo esto es que la persona, claro, eso es un dato no menor, pero claro, cuando un director o cuando alguien ve y le dicen de los servicios, le plantean y lo ven así, se van. Si se ve las actas, era como un hecho más para decir, este tipo de gente hay que echarla. Ahora, había un dato más de este señor. Cuando le pregunto a qué él tenía, que le habían retirado la jubilación, y él dice que era parte de la persecución, que es algo que nosotros queremos que se investigue, que supuestamente tenía una bicicletería y él estaba trabajando, y por eso le sacaron la prestación, por lo tanto no puede ser pasible de una adjudicación de una vivienda. Él lo dice que es parte de la jubilación, que no lo encontraron en el lugar trabajando, sino que estando ahí. Y todo esto, de alguna manera, cuando le preguntamos, bueno, porque una de la denunciante con la que hablamos nos mostró fotos de él en el hospital. Dice, mira, hay fotos de usted en el hospital. Y él nos explica, yo soy el representante de los usuarios de salud pública por segundo periodo consecutivo en salud pública. O sea, es una persona pública, evidentemente uno lo busca en internet y es alguien que sale en los medios, que da notas en defensa. Yo tengo contacto, tengo una amistad personal con el director departamental de salud pública, yo soy de Maldonado y lo llamo, que se llama al doctor Pablo García. Le pregunto, mirá, tengo este perfil, tengo un problema, un matute en la cabeza brutal, y me gustaría saber cómo es el comportamiento. Y ahí me dice 2 cosas, la gerenta de Maldonado y él participaban juntos de la departamental de salud.
Él reconocía que ahí no había una buena relación, pero además me da un dato no menor. Es un rompecoco el veterano, me dice. Pero normal, a mí, yo soy como presidente de la Departamental de Salud, está bien que está bien que me rompan los cocos, que pase, está pesado, pero de ahí a ser una persona... No es un delito, pero de ahí a ser una persona, un monstruo, como me está describiendo, honestamente muy lejos para estar todo el día al servicio, honorariamente, de gente que utiliza la salud pública. Entonces, en este contexto, lo que nos pasó fue que lo planteamos en directorio, se ve que resultó jocoso que fuéramos a hacer una denuncia o que no era... que no íbamos a romper el mucho o poco diálogo que había en el directorio por 3 veteranos, y para nosotros era de honra. Hay gente que le cuesta mucho conseguir un abogado con esas jubilaciones, que le cuesta mucho encontrar empatía y que sobre todo les cuesta mucho defenderse a sí mismos en una situación de indignación y, a nuestro entender, de injusticia. Por eso, si el BPS no investiga, quien investigue y quien tiene que investigar. Bien, hasta acá entonces su versión de los hechos. Me gustaría saber qué piensa el panel, qué imaginan además que hay detrás cuál es la intención que habría en cubrir a quienes hacen este análisis y entienden que hay que desalojarlos, contra el beneficio de quién, ¿no? O sea, en manos de quién quedan estas viviendas en caso de que estas personas sean desalojadas. No sé, ¿cómo lo ven, Diego? ¿Qué pensás? A ver, yo escuchando todo el relato y habiendo repasado la prensa de este caso, me cuesta ver o veo una desproporción entre una denuncia de carácter penal con el tipo de hechos que se están describiendo, porque inclusive usted en un momento del relato los calificó como procedimientos que no van con el buen funcionamiento, decía textualmente. Eso no, en principio, así planteado, no es un delito. O sea, uno va a la justicia penal cuando identifica que hay un delito. También parece grave que un directorio de este organismo tan importante y que gestiona tantos recursos diga, bueno, los mecanismos internos no están funcionando. Porque eso va más allá de estos 3 casos o de este edificio de viviendas, sino que extiende, creo yo, una sombra de dudas sobre el propio organismo y su integridad para analizar este tipo de casos, lo cual también lo involucra a usted en tanto jerarca del organismo. No sé, si pudiera profundizar un poco, al menos yo no termino de ver la conexión entre la justicia penal, la denuncia por delitos a 3 funcionarios de enorme relevancia, entre los cuales está el presidente. O sea, acá un director está denunciando al presidente del BPS por delitos. Está bien. Registramos eso, sí. Alguien más que entre, Alfredo, y después le pedimos que vaya contestando. Alfredo, ¿tenés pregunta o reflexión? Sí, usted entró por Un Solo Uruguay, ¿no? En el BPS. Sí. Y se fue de Un Solo Uruguay. No. Un Solo Uruguay está, en estos momentos, está en un tránsito entre algunos actores que creen que deben ir a la vida política y otros que están en el movimiento. Lo que nosotros hicimos es no estar de ninguno de los 2 lados. A ver, ha habido también una confusión con eso. Nosotros había 2 candidatos, yo era presidente de la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado, y lo que hubo de Un Solo Uruguay fue un apoyo. No es que yo llegué, digamos, por Un Solo Uruguay. Fue uno, así como las cámaras del Este, o como algunas agremiaciones más chicas, evidentemente, frente a todas las gremiales históricas del país, lo que llamaba la atención era nuestro apoyo del movimiento. Además, del movimiento claramente se decía, más allá de que yo era partícipe del inicio del movimiento, y como tal, para mí era un orgullo que el movimiento apoyara, pero no era solo el movimiento. En este caso, nosotros estamos esperando que se diriman algunos temas evidentemente internos, no es que me fui. ¿No va a renunciar al BPS para hacer campaña política? Yo estoy impedido en este periodo y en el que viene. Perfecto. Entonces, a ver, sí es una muy buena pregunta, porque a veces cuando uno tiene este tipo de actitud... La suspicacia surge, ¿no? Perfecto. Es decir, surge la suspicacia por esto, porque el expediente tiene 4 años de que se está investigando. O sea que fue varias veces al directorio. Y que justo ahora surja el tema para hacer algo tan grave como una denuncia penal, no.
me llama la atención. Y lo otro que me llama la atención es que de 6 directores, 5 votan una cosa. De 7. Son 7. 5 votan una cosa y usted vota otra. Es decir, todos, el resto están todos equivocados. Después de haber 4 años investigado el tema por una visita de 2 días que hizo. No sé, me suena raro a mí. Me parece que incluso un poco lo que planteaba Diego, tira sombra sobre una organización como el BPS, una institución para denunciar al presidente del BPS penalmente. Bueno, ahí se vincula con la pregunta que hacía Claro, Diego. es decir, ¿Y ahí, Pereira, qué puede decir? No, es ahora las dos. Sí. Sí. Bueno, nosotros, como dije, nos reunimos con el equipo, nos planteamos el tema y para ir a directorio tenemos que ir con una posición. Nosotros en la sesión anterior, porque el tema es 4 años tiene el expediente, bueno, eso es uno de los problemas del BPS, a veces demoran los expedientes. Desde que yo estoy, y por lo que tengo entendido, se trató 2 veces. Una, cuando nosotros pedimos que se investigara, y 2, cuando regresa, se vota y nosotros anunciamos en directorio que si se seguía con la posición de no investigar y se actuaba de esa manera, que nosotros íbamos a ir a la justicia. En la sesión anterior, nosotros dijimos, y constan actas, dijimos, yo no tengo dudas de que acá hay un problema, no tengo pruebas de lo que está pasando. Pues acá tenemos que recordar algo, que yo no soy la víctima. Si entendemos esto como que yo soy la víctima y estoy haciendo una denuncia, es distinto. Yo acá lo que soy un director que veo una situación, la planteo una vez en el directorio, le digo al directorio hay que investigar, están actas, constan actas que el presidente dice ante las graves denuncias que hace el señor director Pereira, que esto es grave, dice, hay que ir hasta las últimas consecuencias. No voy a decir a cómo vamos a proceder en directorio, lo voy a solucionar con el secretario general, que según nuestros asesores legales, ahí es donde se involucra al presidente, en ese acto, se involucra al presidente y al secretario general del BPS. Porque hay un compromiso en el acta de decir, acá se va a investigar. Bien. Y una vez que se dice, acá se va a investigar, vos no podés aparecer 6 meses después diciendo, acá no se va a investigar. O sea, que va más allá de lo que entiende puede ser responsabilidad política. Entonces, ese es el criterio. Bien. A ver, lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿por qué hago una denuncia penal? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué llegamos a esto? Y la otra, que creo que es lo normal en el sistema, y yo lo entiendo, y es algo que me está pasando, que veo que es normal, es que hay un entendimiento que cuando se vota, porque además me lo dicen ahí, me lo llegó a decir un día en una reunión por este tema el secretario general, cambie la postura, Pereira, porque pierden el directorio 6-1. En términos políticos, algo que ustedes hablaban antes de que yo entrara, se ve como perder o ganar lo que se vota, si hay mayorías o minorías. Yo no pierdo, yo en este caso no perdí 6-1. Estoy seguro, y tengo la plena convicción de que lo que nosotros buscamos es separar el papel de la verdad. Y el criterio que nosotros utilizamos con nuestros asesores legales fue, a ver, recuerdo el equipo sentado, nuestros asesores externos de este lado y Andrés, el doctor Westerfield de este lado, y me dice, hicimos unas solicitudes internas del BPS para ver algunos movimientos y cuando llegamos a votar al directorio, había algunos pedidos internos en el directorio hechos por la gerenta de la sucursal, que cuando llegan, cuando nosotros lo pedimos al área, dice, la misma gerenta del área dice, esto es grave. Bien. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos con este sector y sus preguntas. ¿Les parece? Ya venimos.